imaginar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene órganos primarios. Los órganos primarios son el timo. El timo es el que se encarga de educar, por decirlo así, a los linfocitos T. Educa para que reconozcan los propios extraños, y si son mal educados, van a reconocer lo propio como extraño y ahí van a aparecer las enfermedades autoinmunes. Y en la médula ósea se producen los linfocitos B. Y bueno, ellos ya cuentan todo el sistema inmunitario de la vía linfática, los ganglios linfáticos, el vaso como órgano secundario, las amígdalas. A nivel del intestino también tenemos las placas de Bell, que son lugares donde se encuentran, se reúnen y el sistema inmunológico se comunica entre sí para intercambiar información de lo que nos está llegando normalmente. Entonces, bueno, aquí tenemos la célula madre pluripotencial, célula ósea. Algunos se van para el mismo y terminan siendo, se convierten en linfocitos T maduros, y otros van a la célula ósea y se convierten en linfocitos B maduros. Vamos a, y aquí comenzamos a hablar de una respuesta celular. Esto se encargaría de la lucha cuerpo-cuerpo, por decirlo así. Y los linfocitos B maduros son los que van a producir los anticuerpos. Lo que nos determinan a veces sale, y lo que es IgM, IgG, que son anticuerpos. Y eso lo produce son los linfocitos B maduros. Inmunidad, en forma pedagógica se ha dividido a inmunidad innata, o sea, lo que ustedes traen en su disco duro de la computadora, y lo que traen ustedes en su disco duro lo tienen en su progenitores, o sea, en su programa. Y esa es inmunidad innata, porque ya viene aquí programada, no hacemos más nada, eso viene del disco duro. Si le quieren colocar una aplicación adicional, tienen que instalar. Ahora, el término y crear de manera muy fácil. Entonces, es parcialmente específica, porque antes se decía que era inespecífica, parcialmente específica, tiene un área de reserva humoral y otra celular, y esto es la primera línea de defensa. Y en esa humoral tenemos un complemento, un interferón, factor de humoral, etc. Hay otro tipo de células, la parte celular, el macrófago, el neutrófilo, las células que se llaman natural killer o células asesinas naturales, y las células inmunogeneradas, que vamos a decir que son las que más recientemente se han descrito entre nosotros. Y cuando lo vamos a lo específico, dentro de la adaptativa, aquí ya le colocamos una serie de aplicaciones para que sea más específica. También tenemos un humoral celular y la humoral está por los linfocitos T, B, perdón, va a producir los anticuerpos y los linfocitos T, que hay varios tipos de linfocitos T. Los linfocitos T van a tener lo que se llama el fenotipo. El fenotipo es lo que expresa en su superficie. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes porque biológicamente somos diferentes cada uno de nosotros. Todos somos iguales y nos podemos reconocer y como eso. ¿Qué diferencia ven entre ustedes el innata y la la memoria? Aquí no quedó ninguna memoria. Y aquí en la adaptativa quedó memoria. Entonces, la capacidad, la inmunidad innata reacciona con las sustancias extrañas de manera específica, poco específica, ojo, no es que específica, poco específica, y generalizada, está determinada genéticamente, como se lo dije, que eso viene por lo que nos viene el disco duro de nosotros, no requiere que tengamos un contacto previo con la sustancia extraña, reacciona con especificidad limitada en cualquier agente extraño, y desde el punto de vista de evolución, evolutivo, es el mecanismo más antiguo que tenemos nosotros, que nos ha permitido subsistir a exponernos a lo largo de la vida con todo eso, y por eso estamos aquí gracias a
sistema inmunológico y el sistema inmunológico va a reparar ese virus hasta que ustedes cicatricen completamente. ¿Cuánto es la vida media de un linfocito, de un eritrocito? ¿Ok? ¿Y qué le sucedió a esa edad? El mismo médico cuando comienza a crecer, cuando ya se tiene la gente, 120 días. pero pasa nada, nosotros tenemos que podemos ir. No sabía. Sí, pero ¿qué detecta el vaso? ¿Qué cambia? Ustedes promedio de cada día tener como bueno, 20 por ahí, o un poquito más, menos. Yo tengo mucho más que ustedes, que diferencia cambia entre uno que sea joven y uno que sea ya un adulto mayor. Claro, o sea, igualito a los pues sí. Cualquier cosa lo que se ocurra. Si me dan hoy, si se equivocan hoy, no importa. El problema es que se equivoquen a mí lo organizado. No, y los chicos no tienen memoria de hijos. Si con un paquete que está lleno de hemoglobina, más nada, es como algo que hemoglobina empaquetada y empaquetada. Cualquier cosa, no se ocurra decir. Si te equivocas, te equivocas. ¿Qué? La rigidez. La superficie se hace más cantera, se pone más glucosa y el vaso lo detecta y lo destruye, porque ya sabe que cumplió sí, completo. Entonces, también estos mecanismos van a reconocer si te ponen la molécula, si hay células que están infectadas, dañadas o muertas, para eliminar. Y además inicia, dirige y para regular las respuestas inmunitarias adaptativas. Lo importante es que la inmunidad innata tiene que activarse para que empiece a adquirir la inmunidad adaptativa. Una conlleva a la otra. Están íntimamente relacionadas. ¿Okay? Y bueno, eso va a hacer que podamos actuar contra diferentes microorganismos. Y nuestra primera línea de defensa son estas barreras. ¿Cuál es el idioma intenso? La piel. Entonces esa es nuestra primera barrera. Y bueno, piel y mucosa es una barrera. Y bueno, vean que la piel tiene unos ojos bastante importantes porque bueno, evidentemente esa es la primera barrera. Si se rompe esa barrera, por ahí pueden entrar cosas microorganismos de cualquier tipo. Y tenemos entonces aquí, esto es la vía respiratoria. Y ahí tenemos entonces, para que ustedes vean que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudo estratificado, ya están viendo, y ven hasta la barrera a nivel de la vía. Se produce modo, pero estos cilios se van moviendo a una velocidad rápida para que todo lo que vaya llegando aquí lo vamos a eliminar. ¿Okay? Tenemos algo que se llama citocinas. Y ese es el lenguaje que utiliza, o el código que utiliza el sistema inmunológico para comunicarse. Si usamos un lenguaje, los sistemas inmunológicos utilizan las citocinas para comunicarse entre sí. Dependiendo de qué citocina o qué niveles de citocinas haya, para una respuesta determinada. Son proteínas, pero son proteínas de bajo peso molecular, normalmente entre 15 y 30 kilodaltos, que más o menos está constituida entre 120 a 180 aminoácidos y está producida por los leucocitos polimononucleares, por los linfocitos, por los macrófagos, por la célula dendrítica, por la célula del endotelio vascular, por la célula linfocélica innata y por los muchos tipos de células del sistema inmunitario. O sea que esa es la forma como el sistema inmunológico se comunica a través de la célula. Este dibujo es clave porque este dibujo fue lo que ustedes parcialmente vivieron cuando tuvimos el COVID, la pandemia de COVID. Apareció un término que se utilizó nuevo, que lo utilizó como nuevo, pero que no era nada nuevo,
son secretadas o son producidas y después se vierten en el espacio extracelular. Muchas de ellas son glicosiladas, quiere decir que tienen carbohidratos en su estructura y eso va a incrementar su fertilidad y solubilidad. Y algunas citocinas se pueden acumular en el interior de la célula o pueden permanecer inclusive ancladas a la membrana de la matriz de la célula. Esto para que ustedes solamente vean lo que llaman el network o cómo se conectan con las citocinas y cómo se comunican uno con otro, y dependiendo de lo que el nivel de cada una de las citocinas, vamos a tener una respuesta. La citocina tiene pleiotropismo. ¿Qué es pleiotropismo? Una misma citocina es capaz de ejercer efectos biológicos diferentes al actuar en diferentes tipos celulares. O sea, no es lo mismo que una citocina actúe en un polimorfo nuclear a que actúe en un linfocito. A lo mejor va a producir dos efectos diferentes, pero es la misma citocina. Redundancia. Varias citocinas pueden contribuir al desarrollo de la misma función en un determinado tipo celular. O sea, que tenemos dos citocinas, pero ya hacen las dos. Se complementan, se ayudan una a la otra. Y la principal tipo de respuesta mediada por la acción de la citocina es el que va a activar los mecanismos de inmunidad natural, va a activar los macrófagos y el fagocito, va a activar la célula périca o una tubertina, va a activar la célula innata, va a activar los eosinófilos, va a inducir proteínas en la fase aguda en el hígado, como un marcador que ustedes van a estar pidiéndole frecuentemente, le van a estar indicando su paciente para una infección de la proteína C reactiva, y activación y proliferación del linfocito B hasta que se va a diferenciar en células plasmáticas que van a producir finalmente anticuerpos. Van a intervenir en la respuesta celular específica. Por supuesto que la inflamación es clave, tanto en la aguda como en la crónica. Va a controlar lo que son los procesos de la hematopoiesis a nivel de la médula ósea y induce la curación de las heridas. Durante la citocina general se agrupan en diferentes categorías dependiendo de su función o fuente, y hay mediadores de inmunidad natural que es la respuesta inmunitaria, y van a ver factores de proceso tumoral alfa, interleucina 1, la 10, la 12, interferones, biocinas, y los mediadores de la comunidad lactativa, que son todas estas IL2, IL4, etc. A mí no me interesa que ustedes se aprendan todas estas cosas, sino que sepan que existe, que el sistema como se comunica el sistema inmunológico, y que unas tienen, si una hace un efecto, la otra contamina. Eso depende de qué trabajo estemos. Habíamos hablado de un concepto y otro mismo de redundancia de la aquí está. Y hay citocinas que son proinflamatorias. Pero cuando estamos en un estado inflamatorio, estamos aquí. Y cuando estamos en un estado antiinflamatorio, tenemos estas citocinas que son las que van a progresar. Ya hay procesos inflamatorios crónicos, ya hay procesos inflamatorios agudos. Los agudos se resuelven inmediatamente con una infección, te corta la piel, hace una herida, te infectas, tomas el tratamiento de toques, se resuelve la inflamación. Pero hay procesos inflamatorios crónicos, una hepatitis crónica, puede ser una forma de inflamación a largo plazo. Si tengo una infección por VPH, tanto en momento como mujeres, se produce una infección crónica por VPH, eso puede conllevar finalmente a desarrollo de cáncer en el cuello uterino o cáncer en otras áreas del cuerpo, porque el organismo no pudo eliminar el virus. Hay procesos metabólicos, enfermedades metabólicas, que son procesos inflamatorios crónicos, porque y esta la pregunta es por qué las personas que eran obesas, no obesidad, no sobrepeso, sino obesidad extrema, eran los que ponían más fácilmente en el cuerpo. Eran los más fáciles que se mueven de color. Los que estaban
Preinflamatorio. ¿Y por qué las pruebas? Aunque digan, ¿para qué complementar? Porque se inflamó. Pero inflamatorio, una persona a veces normalmente está aquí. Sí. ¿Por qué preinflamatorio? Ah, porque está inflamado. Entonces, una persona que tiene un grado de inflamación mayor que no está Pero en creo que está en verde, debería estar en rojo. y si Ah, pero no tiene verde. se trataba al virus del SARS, bueno, ya tenía yo una base inflamatoria y se la pegó. Van a ver que hay un sistema que se llama sistema de complemento que produce la inmunidad innata, son proteínas efectoras, y el complemento tiene una serie de funciones. Oxonización, que lo vamos a oír mucho. Oxonizar es como marcar. Lo marco a alguien, le digo, bueno, Anthony, te pongo unos puntitos, le digo acá, por favor. ¿Ok? Ya, eso es el que va a eliminar. Uno no ha marcado, eso es oxonizar. Marcar una celda para decir, esta es la celda que tiene que eliminar. Entonces activa y destruye, ¿verdad? Y lo necesitan varias vías y también toda la coagulación. Entonces el complemento es un sistema que tiene como 30 proteínas en el suelo, se producen todas casi en el hígado, van a actuar en forma regulada, formando una cascada enzimática en forma continua, permitiendo entonces que se amplifique, va a amplificar, como utilizamos cornetas para amplificar el sonido, igualito funciona el complemento, amplifica la señal. Tenemos una señal muy débil y queremos aumentarla, ¿verdad? Utilizamos el complemento. Y la activación y fijación del complemento, el mecanismo positivo, mecanismo importante, porque eso va a facilitar la eliminación del antígeno y va a regenerar una antigen. El complemento tiene varias vías, vía clásica, vía de la lectina y la vía alternativa, la última que se uso de la lectina. Y vean que todas terminan en inflamación, reclutamiento de fagocitos, que son los que van a producir la captación de la célula infectada o del microorganismo y lo van a volver. Oxonización, que ya les dije que era oxonización, y se va a formar el complejo, el que va a producir finalmente, que se llama MAC, que va a conllevar la muerte del microorganismo, lo va a destruir para terminar que. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la activación y fijación del complemento? Bueno, destrucción de un microorganismo que se llama lisis, o de la célula blanco, oxonización, que es un proceso inmunitario que facilita entonces la fagocitosis, o sea, la eliminación o que se coma a esa gente. Y cuerpos extraños. Entonces, aquí tienen, estos son anticuerpos, aquí yo ya los marqué, y tienen los anticuerpos diferentes, y está marcado, tiene la banderita, ¿no? Por aquí cada uno marcado y por allá está marcado. Y lamentablemente vino un macrófago y reventó y chao, hasta luego. Y ustedes también marquen los el punto de vista psicológico. Me caería, usted me cae también, me queda otro. Entonces, en vez de decir que lo marquen, dice, bueno, yo uso esa oxonización con tal persona. Porque elegantemente. Y viene el macrófago, que es como un pacto local. Entonces, vamos a ver un proceso que se llama eléctrico, no es biotaxis, es quimiotaxis. Quimiotaxis, es un fenómeno, ojo ahí, que se llama la clave de quimiotaxis. No es quimiotaxis, no es quimiotaxis. Es un fenómeno biológico común en la bacteria, pero también en otro tipo de células unicelulares, y estas se distribuyen en un movimiento de acuerdo a la concentración de sustancias químicas presentes en su ambiente. Por eso que yo les dije que depende, las citocinas dependen de la cantidad y cómo está balanceada en el sitio, porque dependiendo de esa cantidad y cómo sea el balance, va a producir un efecto diferente. Los productos de difusión del complemento activado provocan entonces un incremento de esta quimiotaxis que hemos hablado sobre los fagocitos
forma poro o hueco de la membrana de la bacteria y la difusión. Porque le está viendo como al revés, ¿no? Es como el espíritu ese que salió hacia Irán, y vino y le lanzó una bomba y le vino una huevo, igualito sucede. Entonces, amplificación de la respuesta humoral específica y eliminación también de algo. Si yo tengo un antígeno, el anticuerpo se une con el antígeno. Y se va a formar un complejo, ¿no? Antígeno, anticuerpo. Eso es como llave y cerradura. Llave y cerradura. O sea, para un determinado antígeno necesita un determinado anticuerpo. Se forman esos, y esos complejos tienen que ser eliminados del organismo. Lo van formando porque tienen que eliminar. ¿Quiénes se encargan de eliminarlo? Bueno, parten ayuda al complemento y los famositos lo van a eliminar. Entonces, bueno, en consecuencia, difusión de los microorganismos, oxonización de los reactivos, producto de difusión de complemento, amplificación de la respuesta humoral específica y eliminación de los inmunocomplejos. Esto es importante porque cuando ustedes pasan a medicina interna, que ya en el cuarto año y pasan por la sala de medicina, van a encontrarse de todo lo que son enfermedades autoinmunes. Y van a tener pacientes con lupus o cualquier enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque estos inmunocomplejos no se pueden eliminar rápidamente. Los inmunocomplejos se depositan, quedan como que cada vez que y ahí si se atacan o si quedan atrapados en la animal van a producir nefritis. Y si se quedan atrapados en los vasos sanguíneos van a producir vasculitis. O sea, el seguro no que nada. Estas son las células que forman parte del inmune innato. Vean que son muchos monocitos macrófagos, células endoteliales, células NK, células linfoides, innatas, células dendríticas, basófilas, etc. O sea, que están todas las que están acá. Allá tienen en español. Usé células linfoides innatas porque son las que más recientemente se dividieron. Entonces, neutrófilos, macrófagos, células NK están circulando normalmente. Y esto es lo que hace un neutrófilo, ¿no? Aquí se produce este síndrome de rojo. Se produce una infección o de un agente alérgico se entró por esa vía o de una célula tumoral o aquí se produce un daño a nivel del tejido. Y este leucocito, que es un neutrófilo que está normalmente circulando por acá, de repente dice, bueno, lo están llamando, se libera una serie de citocinas, se libera una serie de moléculas que se llaman de adhesión por su nombre de así que se peguen, cambian de forma y atraviesan el espacio endotelial, ¿okay? Eso se llama diapeditis. De esa forma, como ustedes ven cómo cambia y puede atravesar. Y va a llegar al sitio donde está produciendo el problema para eliminarlo. Esto es un vaso. Célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial. Estos son las uniones. Unión. Pero cuando yo voy a atravesar eso, no te voy a cambiar de forma. La atravesamos. Y estas son las naturas que son asesinos naturales, nos están preguntando mucho. Si te veo medio extraño, vamos a ver. Gracias que
ustedes no, un paciente que le llegue tiene hepatitis. El problema es que el niño le está produciendo un daño a los hepatocitos. El virus se puede quedar ahí ningún problema. No le va a producir un daño al hepatocito. Pero el sistema inmunológico detecta que ese hepatocito está infectado. Y el que destruye el hepatocito es el sistema inmunológico. Por ejemplo, lo que sale de todos esos síntomas de esos pacientes es porque el sistema inmunológico está atacando a todos los hepatocitos que están infectados, porque reconoce qué hepatocito está infectado y qué hepatocito no está infectado. O sea, que para hepatitis, pero que se puede hacer con cualquier enfermedad infecciosa. Reconoce qué infección no está infectada y qué no está infectada. Si la célula está infectada, yo reconozco bien. Es un mecanismo efector tipo celular temprano, porque es la primera que actúa antes de que lleguen estos linfocitos que deberían llegar, pero que llegan un poquito más tarde, que son los linfocitos T citotóxicos, y están preparados frente a ciertos virus que usan una proteína de inducir. Y nos vamos a entrar en esto que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es la forma como yo presento algo. Ejemplo, si tú vas a llevar varias bebidas a alguien, ¿qué haces? Son varias. O sea, ya le vas a poner vodka, cerveza, o cualquier otra bebida, o agua. O tienes que llevar varios vasos. Lo llevé en una bandera, ¿verdad? Esta es la bandera. Esta es la bandera. La bandera es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y yo lo presento así. Y cada que está agarrando lo tiene que ver. Pero si yo en esa bandera te presento más 3 virus, ¿qué es lo que hace si tengo una virus? Y esta bandera tiene algo aquí que no me pertenece. Porque yo estoy presentando en esa bandera normalmente, nosotros aquí en conocer, pero presentamos lo propio siempre. Así tengo una bandera propia, mismo leer. Pero si presentamos lo extraño, esto lo voy aquí, ¿verdad? Y me lo divido con máquina. Lo que vamos a pensar es ese sistema que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Hay varios tipos y hablamos del tipo 1. Entonces esta es la natural killer y esto es lo que hace. Lo reconoce, usted hace una sala y sabe, la estructura está bien, chévere, no tiene nada, está lo tranquila, pero esto es una célula dañada y bueno, bueno, si no está dañada, pues bueno, la voy a destruir y la acabamos de hacer. Aquí los procesos son muy simples. Si yo me pongo a hablar de los linfocitos T citotóxicos que hacen lo mismo, el proceso más complejo. Por eso digo que esta se llama natural killer, porque ya asesinan muy rápidamente. Tenemos esta célula linfoide innata, que es lo que está hablando ahorita en el post del instituto, que es un linfocito de sistema inmunitario innato que carece de receptores específicos para ti. Se activan en respuesta a citocina y otras señales moleculares y su función principal es la defensa del organismo, la respuesta a infecciones, la inflamación por supuesto como mecanismo que es común en diferentes enfermedades y la remodelación de los tejidos, particularmente en las barreras mucosas. Hay varios subgrupos de células inmunes innatas, está la ILC1, la ILC2 y la ILC3. Tienen perfiles de citocinas y funciones similares a los linfocitos T cooperadores o ayudadores. Lo van a ver en inglés TH, ayudadores o cooperadores. Excepto las ILC1 que se asemejan mucho a las células NK y a los linfocitos T citotóxicos. Solamente para que vean que hay varios tipos y vean que tienen diferentes. Las citocinas que producen son diferentes. No son iguales. El perfil de lo que producen es diferente. Por eso que se clasifican así. No es por la forma ni nada, sino es por lo que produce y su efecto final. Yo dije que era parcialmente específico, ¿verdad?
igualitos, hay patrones que las bacterias no tienen y él reconoce esos patrones. Y ahí se activa. Entonces reconoce y se activa todo el sistema. Vean todos los patrones que hay que se pueden reconocer. Por eso que antes se decía en específico, pero aquí no la lista, este corte que llama de 2010. Si le pongo la de 2025, tendría que pasar varias páginas aquí para ver todo lo que sabe. Y estos son los que yo puedo reconocer. Lipoproteína de la bacteria, lipoproteína del micoplasma, flagelina, ARN simple, ADN, lipopolisacárido, ARN de doble cadena, etc. Vamos a quitar los receptores, estos que traen son los receptores, y estos son los ligados. Toman llave y se evalúan. Y activo entonces el sistema aguas, que nosotros decimos en neurología, aguas abajo. Finalmente se va a producir inflamación, o voy a activar genes, o voy a que se van a producir esos patrones, esos patrones, esos receptores para esos patrones, no solamente están ubicados en la superficie, sino también están ubicados en el citosol, dentro del interior de la célula. De ahí se cayeron también muchos de sus compañeros. Estos receptores, aquí se llaman toll-like. Ese es el nombre del receptores toll. Están ubicados en la superficie, pero también están ubicados dentro. Son modelos llave cerradura y son receptores de reconocimiento de patrones. Expresados por las células inmunes innatas, reconocen patrones moleculares asociados a los patógenos que se llaman PAM. Pero yo les dije que no solamente somos capaces de reconocer patrones moleculares asociados a microorganismos, sino si tenemos una caída, un traumatismo, se van a liberar una sustancia que se llama alarmina, que son patrones moleculares asociados a daño. Si usted lo vea, los componentes de la hemoglobina están dentro de los glóbulos rojos, pero si te golpeas la taza, la hemoglobina sale del glóbulo rojo y afuera. Ya el sistema inmunológico ya es de todo esto no debería estar aquí. Desempeña un papel central en la homeostasis, o sea, en el equilibrio y la defensa del cuerpo, y es una interacción compleja de mediadores celulares y factores de transcripción. PAM y DAM son claros porque son los que inician el proceso. Bueno, para que vean todo, para que vean lo que está fuera y lo que está dentro, y que tenemos receptores, y que son receptores que se van a activar todas las células. Y estos son los patrones moleculares asociados a patógenos, vean que son lípidos glicosilados, o sea, lípidos con carbohidratos, lipofosfolipidanos, oligonucleótidos como CTG, que normalmente están ubicados en bacterias y en el ser humano, ADN de simple, ADN doble, lipoglicano, glicano, proteína y péptido, y los primeros patrones moleculares asociados a patógenos que se identificaron fueron los polisacáridos, con partes del líquido. En las bacterias, gran negativa, que van a ver que se a ver aquí hay una gran negativa y una gran positiva. Están notando que pueden producirse como resultado de daño celular causado por infecciones, pero una lesión intestinal de la célula causada por alguna razón como toxinas químicas, quemaduras, traumatismo o un accidente isquémico puede producir. Las células que mueren por apoptosis no suelen generar daño. Las células que mueren por muerte celular programada no liberan esos alarmines. En algunos casos se acumulan las células sanas del sistema inmunitario para que produzcan y liberen imputados, también llamados alarminas, que aumentan la respuesta inmunitaria innata frente a la infección.
luego, con esta lámina nos quedamos hoy, con este lapicero solamente el sistema HLA. El antígeno depositario humano es un conjunto de genes implicados en el reconocimiento inmunológico y en la señalización de las células del sistema inmunológico. La forma que son transmitidas de padres a hijos es también denominado complejo mayor de histocompatibilidad, pues fueron que ustedes vieron el estudio de CNH1 para diferenciar lo propio del ajeno y es entonces el sistema de HLA. Está aquí ubicado en el cromosoma 6 y en el brazo corto. Y bueno, eso es clave, esto lo tenemos que hacer nosotros normalmente en inmunología, determinar el HLA para saber qué persona puede recibir el órgano de dolor. O sea, si tenemos un paciente renal, con insuficiencia renal o una sustancia renal, vamos a saber cuál es el grado de similitud entre un y otro, porque no más cercanamente. Entonces, la posibilidad de que haya un rechazo del órgano trasplantado es menor. Sobre todo, ustedes aquí en el país, para que no haya un trasplante renal, es complejo. Entonces, lo peor sería que una vez que hagan el trasplante, hagan un rechazo agudo o operado. Entonces, nosotros lo que determinamos es que sea que se parezca lo máximo al donante de la. Hay dos tipos, aquí me quedo, clase 1 y clase 2. En clase 1 lo presentan todas las células de nuestro organismo, que no sean del sistema inmunitario. En cambio, en clase 2, solamente lo van a presentar las células que se llaman células profesionales presentadoras de la vida. Lo menos el hígado presenta clase 1, el páncreas clase 1, el sistema respiratorio clase 1, todo clase 1, pero el sistema inmunitario se presenta en clase 2, porque se presenta en ese contexto. Yo tengo que hacer clase 1, yo voy a hacer clase 2 para que me ponga la planta, evidentemente. Pero aquí en esta bolsita que ustedes ven, lo ven aquí, en un bolsito, en ese bolsillito, es la banderita donde yo presento el péptido. Entonces, aquí hay un péptido viral o un péptido de una bacteria, el sistema inmunológico va a reconocer que es una célula de infectada. O si una célula tumoral que presenta una sustancia que es extraña, que es propia del tumor, lo va a reconocer como extraño y va a eliminar esa célula tumoral. Entonces, eso es lo que tenemos hasta hoy. Va a ser más tarde, pero yo quiero que ustedes vayan poco a poco viviendo esto, porque esto es muy nuevo para ustedes, pero que sepan que el sistema inmunológico es para encerrar todo lo que vayan a hacer. Si vayan a terminar haciendo su trabajo plástico,